Tema 44. La prosa medieval. La prosa medieval más que literatura sin verso. La prosa romance aparece antes de que existiera una literatura castellana plenamente constituida. Documentos notariales, fueros y traducciones muestran que la lengua vulgar podía cumplir funciones prácticas mucho antes de alcanzar una gran elaboración narrativa. Durante buena parte de la Edad Media, el latín surgió siendo la lengua principal de la liturgia, la enseñanza y la cultura escrita europea. Las lenguas romances, sin embargo, fueron ocupando espacios nuevos a medida que aumentaba el número de destinatarios incapaces de acceder directamente a los textos latinos. Escribir en castellano no implicaba necesariamente enfrentarse al latín. Con frecuencia se trataba de extender a nuevos receptores un saber cuya autoridad seguía procediendo de fuentes latinas, árabes o hebreas. La prosa medieval se desarrolla así en varios ámbitos relacionados. Estaba la prosa jurídica y administrativa, la historiografía, la traducción científica, la traducción sapiencial y la ficción narrativa. Estas modalidades no forman compartimentos aislados. Una crónica puede incorporar leyendas, un código legal puede explicar sus principios mediante ejemplos, una colección sapiencial puede constituir un complejo marco narrativo. La prosa resulta especialmente adecuada para esa capacidad de incorporación. A diferencia del verso, no necesita ajustar cada unidad de sentido a un patrón métrico y puede ampliar, glosar o insertar materiales heterogéneos. La traducción ocupa una posición central en el nacimiento de la prosa castellana. No debe entenderse como una operación mecánica mediante la cual un contenido permanece idéntico mientras cambia de lengua. En aquella época los traductores medievales podían resumir, ampliar o incluso explicar. También adaptaba la terminología a los conocimientos de sus lectores y resolvía conceptos para los que el castellano carecía todavía de una expresión consolidada. Traducir en aquella época exigía, por tanto, construir lengua. Además, los textos no siempre pasaban directamente de su idioma de origen al castellano. Una obra griega podría conservarse en una traducción árabe, pasar después al latín y llegar finalmente a la lengua romance. Y cada fase iba introduciendo poco a poco nuevos marcos culturales. Este desplazamiento explica la extraordinaria importancia de la península ibérica como espacio de transmisión. La presencia de comunidades cristianas, judías y musulmanas permitió el contacto entre distintas lenguas, aunque esta convivencia no estuviera libre de conflictos. Las obras traducidas no pertenecían únicamente a la literatura, incluían astronomía, medicina o filosofía. Toledo, una ciudad de traducciones. La conquista cristiana de Toledo de 1085 no eliminó la tradición cultural árabe de la ciudad. Allí permanecieron bibliotecas, manuscritos y hablantes capaces de acceder a textos desconocidos para buena parte del occidente latino. Durante el siglo XII se desarrolló una intensa actividad traductora asociada al arzobispo Raimundo de Toledo y a figuras como Gerardo de Cremona y Domingo Gundisalvo. Sus trabajos se orientaban principalmente a trasladar al latín obras árabes conservadas para incorporarlas al sistema universitario y eclesiástico europeo. El Canon de Avicena y obras de Aristóteles, Ptolomeo o Al-Juarizmi circularon en Occidente gracias a este movimiento de traducción. En algunos casos el trabajo podía realizarse mediante colaboración lingüística. Un conocedor del árabe exponía el contenido en romance y un segundo traductor lo redactaba en latín, pero no debe suponerse que existió un único procedimiento estable. La expresión Escuela de Traductores de Toledo resulta útil para designar este fenómeno, siempre que no se tome de forma literal. La investigación actual tiende a negar que existiera una institución continua con organización, sede y miembros fijos. Hubo más bien redes de traductores activas en Toledo y en otros lugares vinculadas por el acceso a determinadas fuentes y por el interés de sus patrocinadores. Más que una escuela, Toledo fue todo un espacio de mediación cultural. Conviene distinguir dos grandes fases, aunque entre ellas existe continuidad. En el siglo XII, la lengua de llegada suele ser el latín.
El propósito principal consiste en hacer accesibles a los estudios europeos obras científicas y filosóficas procedentes del mundo árabe. En el siglo XIII, bajo Alfonso X, el castellano adquiere una función central. Ya no actúa solo como lengua oral intermedia entre el árabe y el latín, sino como lengua final de obras destinadas a conservarse y circular. El cambio es decisivo. En la fase anterior, el saber árabe se incorpora a la cultura latina europea. En la etapa alfonsí, el castellano comienza a construirse como lengua capaz de contener el saber. Alfonso X no se limita a continuar una tradición de traducciones, la subordina a un proyecto más amplio en el que lengua, conocimiento y poder monárquico se refuerzan mutuamente. La literatura sapiencial y los comienzos de la narración en prosa. Antes y durante el reinado de Alfonso X circulan en castellano obras sapienciales procedentes de tradiciones orientales. Entre las más importantes se encuentran el Kalila Edimna, el Sendebar y los Bocados de Oro. La Biblioteca Nacional sitúa estas obras dentro de una corriente de literatura didáctica transmitida a través de fuentes árabes. El Kalila Edimna procede de una larga cadena textual cuyos orígenes se encuentran en la India. Su estructura se basa en el diálogo entre un rey y un sabio, dentro del cual se insertan cuentos protagonizados con frecuencia por animales. El Sendebar organiza también una serie de relatos dentro de un marco. Un príncipe acusado por una mujer guarda silencio mientras varios sabios cuentan historias para aplazar su condena. Estas obras introducen un procedimiento decisivo para la prosa narrativa, el relato enmarcado. Una situación inicial justifica que distintos personajes cuenten ejemplos y cada narración interviene en el conflicto del marco. El cuento no aparece como entretenimiento autónomo, se utiliza para aconsejar, advertir o desmontar una tesis, pero el ejemplo posee una ambigüedad productiva. Un mismo relato puede recibir interpretaciones distintas según quién lo utilice y en qué situación. La literatura sapiencial no solo transmite una enseñanza, muestra que gobernar exige saber interpretar historias. Esta tradición será fundamental para don Juan Manuel. Alfonso X y el proyecto cultural alfonsí. Alfonso X reinó en Castilla y León entre 1252 y 1284. Durante su reinado impulsó una producción jurídica, historiográfica y científica de una amplitud excepcional. La prosa castellana adquiere entonces una capacidad que antes no poseía de forma tan sistemática. Puede organizar extensos campos de conocimiento y presentarse como lengua de una cultura cortesana. Esta actividad no debe interpretarse como simple afición personal de un monarca erudito, forma parte de un proyecto de gobierno. Un reino necesita leyes comunes, una memoria histórica y conocimientos que permitan comprender el orden del mundo. Al promover estas obras en castellano, la monarquía amplía el alcance de sus discursos y los vincula directamente con la autoridad regia. La prosa alfonsí cumple así una función política. La expresión obras de Alfonso X puede inducir a pensar que el rey escribió personalmente cada una de ellas. En realidad, la producción alfonsí fue resultado de talleres integrados por traductores y redactores. Los colaboradores localizaban fuentes, las traducían y elaboraban versiones preliminares. Después, otros miembros del taller podían combinar los materiales y revisar su lengua. La historiografía actual considera indudable el carácter colectivo de esta producción, desarrollada bajo la dirección y supervisión regias. Esto no elimina la autoría de Alfonso X, sino que obliga a entenderla de otro modo. El rey es autor porque ordena la obra, define su propósito y garantiza su autoridad. No necesita haber redactado cada frase para que el texto sea considerado suyo. Estamos ante lo que se llama autoría institucional. Esta forma de producción explica también algunas diferencias internas de estilo. En proyectos tan extensos podían intervenir equipos distintos y las obras eran revisadas o continuadas a lo largo del tiempo. El escritorio alfonsí no fue únicamente un lugar donde se escribían libros, fue una organización capaz de transformar
fuentes diversas en un discurso coherente al servicio de la monarquía. Traducción, compilación y enmienda. La actividad alfonsí no se separa claramente de traducción y creación. Los redactores podían reunir varias fuentes, elegir entre versiones contradictorias y añadir explicaciones. La traducción desemboca así en compilación. El término medieval ayuntar expresa bien este procedimiento. Distintos materiales son reunidos dentro de una nueva arquitectura. La originalidad no depende de inventar el contenido, sino de seleccionar y ordenar las autoridades anteriores. La revisión ocupa también un lugar importante. Algunos prólogos explican que el rey mandó traducir una obra y después la corrigió o la hizo corregir. La enmienda no afecta solo a errores lingüísticos, puede modificar la estructura o aclarar el sentido. La prosa alfonsí se presenta por ello como una escritura sometida a trabajo constante. Frente a la imagen romántica de la creación individual, encontramos una práctica basada en la colaboración y la reescritura. La obra jurídica. Escribir el poder. La producción jurídica alfonsí incluye el fuero real, el espectáculo y las 7 partidas. Estas obras responden al propósito de superar la dispersión de fueros locales y fortalecer un derecho vinculado a la autoridad del monarca. Las partidas incorporan ampliamente la tradición del derecho romano y canónico. Su importancia literaria no se limita al vocabulario jurídico. Las obras legales necesitan definir conceptos y justificar la organización social que proponen. Las partidas no se presentan como una mera colección de prohibiciones, explican qué es la ley, cuál debe ser la función del rey o cómo se estructura la sociedad. La prosa debe alcanzar aquí un equilibrio entre autoridad y claridad. El poder de la norma depende de que sus categorías resulten comprensibles. La ley escrita crea además una relación nueva entre lengua y gobierno. El castellano deja de ser únicamente el idioma en el que los súbditos hablan y se convierte en la lengua mediante la que el reino se ordena a sí mismo. La historiografía alfonsí, narrar la comunidad. El taller de Alfonso X produjo dos grandes proyectos historiográficos, la Historia de España y la General Historia. Ambas obras fueron elaboradas colectivamente mediante la traducción y la combinación de fuentes diversas. La Historia de España pretende construir una narración continua del pasado peninsular, integra crónicas latinas, relatos legendarios y materiales épicos. La historiografía medieval no separa historia y literatura según criterios modernos. Una narración podía considerarse verdadera por la autoridad de la fuente y por su capacidad para integrarse en una interpretación coherente del pasado. La incorporación de materiales épicos resulta especialmente importante. Al prosificar cantares y leyendas heroicas, la crónica los conserva, pero también modifica su sentido. El héroe deja de parecer únicamente eh, una parte de la memoria recitada y pasa a formar parte de la historia oficial del reino. La general historia lleva la ambición aún más lejos. Pretende narrar la historia universal desde la creación del mundo, combinando la Biblia con las tradiciones grecolatinas. El proyecto no llegó a completarse, pero su amplitud revela la confianza alfonsí en que el conjunto del pasado podía ordenarse mediante la prosa. La historiografía no se limita a recordar, decide qué acontecimientos conducen hasta el presente y qué lugar ocupa la monarquía dentro de ellos. La prosa científica. Otro de los grandes campos de la producción alfonsí es la ciencia. Obras como El lapidario, El libro cumplido, En los judicios de las estrellas o los libros del saber de astronomía hacen accesibles en castellano conocimientos procedentes principalmente de fuentes árabes. No debemos aplicar sin más la distinción contemporánea entre ciencia y superstición. El desafío lingüístico era enorme. El castellano debía nombrar instrumentos, piedras, constelaciones y operaciones para las que no poseía una terminología estable. Las traducciones podían conservar préstamos, crear expresiones nuevas o explicar conceptos mediante perífrasis que no correspondían a una palabra concreta.
La prosa científica demuestra que el desarrollo de una lengua no consiste únicamente en ampliar un vocabulario literario, y una lengua se vuelve culturalmente poderosa cuando puede clasificar y razonar con precisión. A una categoría diferente pertenecen los libros de los juegos. El libro de los juegos estudia el ajedrez, los dados y las tablas. Su presencia dentro de la obra Alfonsí muestra que el conocimiento cortesano no se limita al derecho o a la historia. Los juegos permitían reflexionar sobre el azar y la conducta. El ajedrez representa un mundo regido por decisiones racionales, dados, fortuna y muchas más cosas. La lengua alfonsí: claridad y capacidad discursiva. Se ha afirmado con frecuencia que Alfonso X creó entre comillas la prosa castellana. La expresión resulta excesiva porque ya existían textos en prosa antes de su reinado. Su importancia reside en haber ampliado de forma extraordinaria sus funciones. El castellano alfonsí necesita coordinar frases extensas, expresar relaciones causales y establecer clasificaciones. Para ello, desarrolla conectores y procedimientos de subordinación capaces de organizar razonamientos complejos. También incorpora léxico procedente del latín y del árabe cuando no existe una palabra adecuada y puede explicar el concepto mediante una definición. Este esfuerzo no produce todavía una lengua completamente uniforme. Los manuscritos presentan variación y el taller incorpora colaboraciones de distintos orígenes lingüísticos. Tampoco conviene imaginar que el rey decretó algo así como una norma castellana equivalente a la Academia moderna. Lo que sí logró su producción fue ofrecer modelos prestigiosos de prosa. Don Juan Manuel. Don Juan Manuel nació en 1282 y perteneció a las más altas instancias de la nobleza castellana. Era nieto de Fernando III y sobrino de Alfonso X. Su vida estuvo marcada por la actividad política y por sus enfrentamientos con Alfonso XI. Esta posición social determina su escritura. Don Juan Manuel no escribe desde una institución monástica ni desde un taller subordinado al rey. Es un señor que utiliza la literatura para enseñar a quienes deben conservar su honra, su hacienda y su estado. Al mismo tiempo, representa un cambio decisivo en la concepción medieval del autor. En los prólogos enumera sus obras y afirma haberlas compuesto y se preocupa por los errores introducidos durante la copia. La traducción sostiene que depositó ejemplares corregidos en el convento dominico de Peñafiel, aunque esos originales no se han conservado. Su prólogo general presenta un catálogo de los libros escritos y atribuye los posibles defectos a los copistas o a sus propias limitaciones, no a una tradición anónima. Esta preocupación revela una conciencia nueva, que la obra posee una forma que pertenece al autor y puede ser alterada por la transmisión. Frente a la autoría institucional de Alfonso X, don Juan Manuel afirma una autoría personal. La influencia de Alfonso X sobre don Juan Manuel es profunda. Ambos utilizan el castellano para transmitir conocimientos y consideran la escritura una actividad vinculada al gobierno, pero sus proyectos son distintos. Alfonso X pretende organizar un saber de alcance universal desde la monarquía. Don Juan Manuel se dirige principalmente al grupo aristocrático al que pertenece. La prosa alfonsí compila grandes tradiciones. La manuelina selecciona problemas concretos de conducta, como reconocer un buen consejero, conservar la fama o evitar un engaño. Alfonso X, en su caso, el saber legitima al rey como centro del reino. En don Juan Manuel enseña al noble a defender su autonomía dentro de un mundo político muy inseguro. La continuidad entre ambos autores no debe ocultar el conflicto. Don Juan Manuel pertenece a una nobleza que desconfía de la expresión del poder regio. Su estructura adapta el legado alfonsí a una visión aristocrática de la sociedad.
El corpus conservado incluye obras de carácter histórico, doctrinal y narrativo. El manuscrito, que reúne buena parte de su producción, contiene el libro del caballero y del escudero, el libro de las armas, el libro infinido, el libro de los estados, el conde Lucanor y el libro de la caza, entre otros textos. La crónica abreviada resume la historiografía alfonsí. Con ello, don Juan Manuel se apropia de la memoria construida por su tío, pero la adapta a sus propios intereses. El libro del caballero y el escudero presenta un diálogo didáctico en el que el caballero anciano instruye a un joven. El libro de los estados desarrolla una amplia reflexión sobre la sociedad cristiana a través de la educación del príncipe pagano Joás. El libro Infinido, dirigido a su hijo Fernando, ofrece consejos sobre la conducta y el mantenimiento del rango. Estas obras comparten una preocupación central: cómo debe actuar alguien quien ocupa una posición de poder. No se trata de moral abstracta. La salvación religiosa convive con la defensa del prestigio y de los bienes temporales. El más importante es el Conde de Lucanor, mucho más que una colección de cuentos. Compuesto hacia 1335, el Conde de Lucanor es la obra más conocida de don Juan Manuel. Sin embargo, suele reducirse a sus 51 ejemplos iniciales, cuando el libro posee una estructura más compleja. La obra se divide en 5 partes. La primera contiene los relatos protagonizados por el conde de Lucanor y su consejero Patronio. En las siguientes la narración disminuye y es sustituida por series de proverbios cada vez más difíciles. La última parte adopta un carácter doctrinal y trata asuntos relacionados con la salvación. Existe, por tanto, una progresión desde el cuento accesible hacia una enseñanza más concentrada. Esta estructura responde a una concepción jerárquica de los lectores. El relato atrae y facilita la comprensión inicial. Las máximas exigen una interpretación más atenta. La obra no aborda la doctrina cristiana, pero la combina con consejos destinados a proteger el estado social de sus receptores. El prólogo declara el deseo de que los hombres actúen de forma provechosa para su honra, su hacienda y su salvación. Los cuentos, en la primera parte, siguen una estructura recurrente. El conde Lucanor expone un problema relacionado con una decisión política, económica o personal, y Patronio, reconoce que la situación se parece a un caso anterior y le cuenta la historia. Después aplica el relato al problema del conde. Lucanor acepta el consejo y obtiene un buen resultado. Finalmente, don Juan Manuel aparece como autor, declara que el ejemplo le agradó y resume su enseñanza en 2 versos. Esta organización produce varios niveles de comunicación. La primera es: el conde consulta a Patronio, después Patronio cuenta el relato, después el relato es interpretado, después don Juan Manuel confirma la enseñanza y por último el lector debe aplicarla a su propia situación. El ejemplo no contiene la doctrina de forma automática, necesita una interpretación que establezca la semejanza entre el caso narrado y el problema presente. Patronio no solo es un narrador, es un lector completamente eh, integrado de estas situaciones. Los problemas del conde Lucanor no son universales en un sentido abstracto. Con frecuencia pertenecen al horizonte de un gran señor medieval. Alianzas, enemigos y consejeros están muy presentes en estos relatos. El relato transforma estos conflictos en modelos manejables, como hemos dicho antes. Por ejemplo, en El zorro y el cuervo, la fábula advierte contra la adulación. En el de Doña Truana, una cadena de expectativas se derrumba cuando el recipiente sobre el que se proyectaba toda la riqueza futura se rompe. Y así podíamos seguir en muchos otros.
La literatura permite en este caso observar una conducta antes de padecer sus consecuencias. Sin embargo, los ejemplos no siempre ofrecen una moral general aplicable de manera mecánica. El consejo depende de la posición del conde y de los intereses que deben defender. La prudencia manuelina no consiste en establecer una norma única, sino en interpretar correctamente las circunstancias. En cuanto a las fuentes, don Juan Manuel utiliza materiales procedentes de tradiciones muy diversas: fuentes clásicas, colecciones orientales, relatos cristianos y narraciones orales. Su originalidad no reside necesariamente en inventar los argumentos. En la literatura medieval, una historia podía circular entre lenguas y ser reelaborada por numerosos autores. Lo importante era la forma de insertarla dentro de una obra y el sentido que recibía en su nuevo contexto. Don Juan Manuel reduce con frecuencia la descripción y concentra la acción. Sus relatos avanzan hacia una decisión final que permite extraer el consejo. La brevedad no significa pobreza psicológica, ya que un gesto o una respuesta pueden revelar la ingratitud y el engaño sin necesidad de un desarrollo demasiado extenso. La adaptación convierte así materiales heredados en instrumentos de una visión política propia. Bueno, don Juan Manuel afirma en sus prólogos que desea escribir de manera comprensible. Su destinatario no es únicamente el letrado especializado y el cuento facilita el acceso a enseñanzas complejas. Pero esa claridad posee límites deliberados. En las partes posteriores del Conde de Lucanor, los proverbios se vuelven más breves y oscuros, como ya hemos dicho, y el lector debe detenerse y trabajar para comprenderlo. Esta dificultad responde a una concepción moral del conocimiento. Aquello que cuesta entender mm, puede conservarse mejor y queda protegido de los lectores incapaces de utilizarlo correctamente. La obra combina, por tanto, dos impulsos. Uno es hacer accesible la enseñanza y otra es exigir un lector digno de recibirla. La prosa manuelina no busca la claridad absoluta, busca controlar el camino por el que el lector va llegando al sentido. El estilo de don Juan Manuel se caracteriza por la búsqueda de precisión. Prefiere una sintaxis ordenada y evita la ornamentación que pueda oscurecer el consejo. La repetición de la estructura marco aporta unidad a una colección de relatos muy diversos. El diálogo entre el conde y Patronio introduce el problema sin largas explicaciones. La narración se concentra después en aquellos hechos necesarios para resolverlo. Los personajes suelen definirse por sus decisiones. Importa menos describir su interioridad que mostrar cómo actúan ante una oportunidad o un peligro. La economía verbal está relacionada con la finalidad práctica del libro. El ejemplo debe permanecer en la memoria y poder aplicarse a nuevas circunstancias, pero esta funcionalidad no elimina la elaboración literaria. El control del ritmo y de la expectativa convierte algunos relatos en pequeñas construcciones narrativas de extraordinaria eficacia. Y por último, la comparación entre Alfonso X y don Juan Manuel permite comprender la transformación de la prosa castellana entre los siglos XIII y XIV. Alfonso X trabaja mediante talleres y presenta el saber como una empresa de la monarquía. Sus obras pretenden abarcar grandes totalidades: el derecho del reino, la historia de España o el orden del cielo, mientras que don Juan Manuel escribe desde la alta nobleza y afirma su responsabilidad personal. Alfonso X hace del castellano una lengua capaz de administrar el mundo y don Juan Manuel demuestra que esa misma lengua puede construir una voz individual y un estilo reconocible. Y algunos estudios interesantes son estudios sobre el taller historiográfico alfonsí de Inés Fernández Ordóñez,
Mm, y el traductor, la Iglesia y el Rey, la traducción en España en los siglos XII y XIII, de Clara Foz. Historia de la prosa medieval castellana, de Fernando Gómez Redondo. Y podemos poner el libro del El Conde Lucanor de Don Juan Manuel. Y Historia y crítica de la literatura española de la Edad Media de Francisco Rico. Y también el manual de Guillermo.